Hoy, vamos a explorar una de esas historias que impactan. Es la historia del rey Usías, y es mucho más que un simple relato antiguo. Es en realidad un estudio de caso fascinante sobre cómo el éxito y el poder pueden chocar con uno de los peligros más grandes que existen, el orgullo. Vamos a ver cómo un reinado que parecía perfecto se puede venir abajo por un solo acto de soberbia. Y esto nos lleva a la pregunta clave de todo este asunto. Una que de verdad da para pensar. ¿Es posible que el éxito, eso que tanto buscamos, termine siendo nuestro peor enemigo? Bueno, la vida de Usías nos da una respuesta bastante clara y un poco inquietante. Bien, pues nuestra historia arranca en Judá, y el protagonista es un jovencito que, con apenas 16 años, es coronado rey. Imagínense, un comienzo lleno de promesas, con un futuro que parecía no tener límites. A los 16 años, a esa edad, Usías ya tenía sobre sus hombros el peso de todo un reino. Pero fíjense en lo más importante de sus primeros años. Se dejó guiar. Escuchó al profeta Zacarías. Y el texto es muy claro en esto. Mientras él buscó a Dios, todo le fue bien, fue prosperado. Esta conexión entre su humildad del principio y el éxito del reino es la clave para entender la tragedia que viene después. Y cuando hablamos de prosperidad, no estamos hablando de cualquier cosita, para nada. Bajo su liderazgo, el reino de Judá se transformó, alcanzó un nivel de poder y de éxito que era francamente impresionante. Se convirtió en una verdadera potencia en la región. Es que miren esta lista, es increíble. Militarmente, un genio. Como constructor, un visionario que blindó su capital. Y en lo económico, un innovador que hizo rica a su nación. Su fama llegó a escucharse hasta en Egipto. Estaba literalmente en la cima del mundo. Claro, tanto éxito día tras día puede empezar a marear un poco, ¿no? Y por si fuera poco, también fue un innovador tecnológico. Pero aquí hay una frase en el relato que es fascinante. Dice, fue ayudado maravillosamente hasta que se hizo fuerte. Quédense con eso. No dice hasta que tuvo éxito, sino hasta que se hizo fuerte. Ese pequeño matiz es el anuncio perfecto de la tragedia. Y aquí, justo aquí, es donde la historia pega un giro de 180 grados. Todo ese poder, toda esa fama, todo ese éxito empezaron a nublarle la vista, a alimentar algo fatal, la idea de que no necesitaba a nadie. El rey empezó a creerse que la fuente de todo ese poder era él y solo él. Esta frase es tremenda. Frena en seco toda la historia de sus logros. Es justo el momento en que su mayor fortaleza se convierte en su peor debilidad. La misma fuerza que lo había levantado, que se construyó con ayuda y humildad, se transforma de repente en el motor de su propia destrucción. ¿Saben? Esto que le pasó a Usías tiene un nombre que viene desde los antiguos griegos. Ibris. Es esa soberbia, esa arrogancia desmedida que hace que una persona se crea por encima de las reglas, de los límites, incluso por encima de lo sagrado. Es la clásica falla del héroe trágico, y la historia de Usías es un ejemplo de manual. Y esa ibris, esa soberbia, lo llevó a hacer algo que era un desafío total. Tomó la decisión de cruzar una línea sagrada, una que no era una simple tradición, sino una ley fundamental. Y con eso, sin saberlo, selló su propio destino. A ver, para que entendamos por qué su acción fue tan, pero tan grave, el contexto es clave. En la antigua Judá los poderes estaban súper separados, y por ley divina. El rey se encargaba de lo civil y militar, gobernar, la justicia, la guerra. Pero lo espiritual, el templo, eso era territorio exclusivo de los sacerdotes. Ellos eran los guardianes de ese lugar sagrado, una frontera que ni el rey más poderoso del mundo tenía permiso de cruzar. Pero Usías, en la cima de su poder, decidió que esa ley ya no aplicaba para él. Creyó que sus logros le daban una especie de pase libre para cambiar las reglas a su antojo. Y ojo, no fue un error, no se confundió. Fue un acto totalmente deliberado, un intento de tomar una autoridad que no era suya, poniéndose por encima de las leyes de su pueblo y de su Dios. Lo que pasa justo después es el momento culminante de esta tragedia. Una confrontación increíble y una consecuencia inmediata, pública y totalmente devastadora. A ver, repasemos la escena. Usías entra, desafiante, pero no entra así como si nada. El sumo sacerdote y 80 sacerdotes más se le plantan enfrente. Hay que imaginar el valor de esos hombres, defendiendo la ley ante el tipo más poderoso del país. La reacción de Usías no es de pensar, es de enojo puro. Y es ahí, en ese preciso instante de furia, que el juicio le cae encima. Estas fueron las palabras exactas de Azarías. Es una advertencia súper clara, una última oportunidad para que recapacitara. Básicamente le ofrecieron una salida, una forma de decir, ok, me equivoqué.
Pero Usías, que ya estaba totalmente cegado por su orgullo, ni los escuchó. La consecuencia fue instantánea. Le apareció lepra en la frente. En el mismo lugar que momentos antes levantaba con tanto orgullo, ahora llevaba la marca de su humillación. Lo tuvieron que sacar a las apuradas de ese mismo lugar sagrado que había intentado invadir. El resto de la vida de Usías es básicamente el epílogo de esta tragedia, una larga y solitaria reflexión sobre una lección que aprendió de la manera más dura que uno se pueda imaginar. Este cuadro comparativo es demoledor. Resume toda la caída. Miren el contraste, del palacio al aislamiento total, de comandar ejércitos a ser un excluido, de tener una fama increíble a convertirse en un paria. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo lo perdió en un solo instante de soberbia. El poder se lo quitaron en vida. Mientras él estaba recluido, su hijo tuvo que asumir el gobierno del reino, perdió su salud, su posición y, lo más importante, su propósito. Se convirtió en una figura trágica, un rey en el exilio dentro de su propio país. Y este es el epitafio final. Después de 52 años de reinado, de todas sus victorias, de todas sus construcciones, su legado no fue Usías el Grande o el Conquistador. La palabra que lo terminó definiendo fue la marca de su error. Leproso es. Su orgullo terminó borrando del mapa todos sus logros. Al final, la historia de Usías nos deja con esta pregunta flotando en el aire, una que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace miles de años. Es una reflexión clave sobre los límites del poder, y sobre esa línea, a veces tan fina, que separa la confianza sana en uno mismo de esa arrogancia destructiva que nos hace creer que las reglas no son para nosotros. Una lección que, sin duda, no ha perdido nada de vigencia.